Bueno, si quieren damos inicio a la presentación del día de hoy a las 9 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están presentes aquí. Es un gusto para mí poder darle la palabra al ingeniero Alejandro Ortiz. Él nos va a hablar de la ingeniería de software para mitigar los problemas sociales, sobre todo un caso de esta Aurora App. El ingeniero Ortiz es un estudiante de ciencias de la computación. Él se graduó destacado en el ámbito académico y emprendedor. Él ganó un premio de Colombia que se llama Community Action Award en el Aspire Institute, organizado por la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces, él presentó la idea de Aurora App, una aplicación que busca crear un ecosistema de seguridad para mujeres, permitiéndoles identificar zonas seguras y peligrosas en Bogotá, gracias a un GPS basado en variables de violencia de género. Entonces, ingeniero, le doy la palabra. Muchísimas gracias por su tiempo y ahí está. Bueno, muchísimas gracias, José, y a todas las personas que están conectadas. Me excuso por estos minutos en los que me demoré. Estaba buscando una sala de estudio para sentarme y poder hacer esta ponencia de la mejor manera. Si por alguna razón hay errores de interferencia o cuestiones de interferencia o errores de conexión de mi parte, pueden decirme y retomo cualquier idea. Igualmente pueden interrumpirme en cualquier. Entonces, de verdad, muchas gracias y felicitaciones a todas las personas organizadoras de este EconSlat de IEEE, que sin duda alguna es muy enriquecedor teniendo en cuenta que aunque tenemos barreras geográficas, pues las virtudes de lo remoto nos permite conectar, discutir ideas, construir estos eventos y pues muchísimas gracias. Yo, digamos como para hacer una pequeña mención eh, sobre lo que vamos a hablar hoy, quiero inicialmente presentarles como lo que es Aurora App antes de iniciar la presentación, digamos, para que tengan tal vez como un referente visual de cómo está funcionando actualmente y para invitarles a que escaneen este QR que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para que puedan explorar un poco lo que es Aurora App. Este proyecto, o el concepto detrás de este proyecto es un ecosistema de seguridad femenina, un GPS de seguridad. El fundamento de esto es básicamente la cantidad de violencia de género y las estadísticas tan alarmantes que existen en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, digamos, México, por ejemplo, lidera estas estadísticas de violencia basada en género, pero Colombia no se queda atrás. Entonces, justamente, digamos, porque el objetivo de esta charla es la ingeniería de software aplicada a la solución de problemas sociales, eh, es justamente Aurora App una herramienta entonces para mitigar de alguna manera eh, los efectos de la violencia basada en género. Me disculpo con ustedes, están golpeando un segundo, qué pena. Listo, qué pena. Disculpen por esto. Eh, Listo. Entonces, Aurora App funciona de esta manera. Las personas registradas en la aplicación, antes la teníamos disponible también para iOS. Se programó bajo, digamos, el marco o paradigma relativo a Swift en iOS, pero digamos ya no está disponible en iOS porque anualmente pues, nos cobraban $99. Eso es muy costoso teniendo en cuenta que esto es un trabajo social y pues actualmente lo que está publicado ha sido desarrollado en Kotlin, pero en este momento las personas que trabajamos en el equipo, que básicamente somos mi hermana y yo, mi hermana está conectada acá en la reunión, Natalia Ortiz, pues estamos trabajando en migrar todo el código para montarlo en Flutter, con el fin de tener como estas ventajas de la versatilidad multiplataforma. Entonces, Aurora App funciona de esa manera, las mujeres o los usuarios también, cualquier persona que esté registrada puede marcar lugares peligrosos o seguros donde han ocurrido actos de violencia basada en género en la comunidad y posteriormente eso se marca en el mapa que todas las personas pueden ver y consultar directamente. Acá estos botones están un poco desactualizados porque actualmente tenemos botones de pánico que contacte directamente con las autoridades de policía
Entonces, este front cambia un poco y este dashboard que ven acá en la parte inferior es algo que está relacionado a la versión de pago o el producto que queremos llevarle a las empresas que surge inspirada de Aurora App y es por lo cual les quiero ahora sí mostrar todas las diapositivas que preparé para esta exposición y este gran evento. Entonces, ahí disculpen, ahí me desconecté, lo minimicé, listo. Entonces, hablemos ya hemos hablado entonces de un GPS de seguridad para que las mujeres puedan detectar zonas seguras e inseguras de Bogotá. Hasta ahora solamente tenemos datos de Bogotá y la mayor cantidad de usuarias pues son de esta ciudad. La idea es poder escalarlo eventualmente, pero bueno, por cierto, se me olvidó una cosa importante y es que el backend es Firebase. Entonces, digamos, con esto también quiero mostrarles un poco que las herramientas que se han utilizado para la construcción y maduración de esta idea, que fue lanzada el 8 de marzo del año pasado, o sea, es muy joven, igual esta infraestructura tecnológica detrás y las herramientas utilizadas para el desarrollo no son muy complejas. Y yo creo que, bueno, y esto se va a reafirmar entonces con la propuesta que le traemos a las empresas, que son los sistemas anónimos de denuncia contra fraude, corrupción, acoso y discriminación laboral. Entonces, veamos que esto es una cuestión relacionada al derecho informático y de las nuevas tecnologías. Sabemos que la ingeniería de sistemas nos ayuda y particularmente la ingeniería de software tiene aplicaciones desde la medicina hasta el derecho, en la educación y digamos muchos otros aspectos como la logística dentro de las empresas. Sin embargo, el tema de fraude, corrupción, acoso y discriminación laboral y asimismo lo que les comentaba previamente del GPS de seguridad son cuestiones que le preocupan principalmente en Colombia a la legislación colombiana. Entonces tenemos una constitución política y una cantidad de leyes que dicen que todas estas cosas deben mitigarse, que las empresas y las entidades públicas están obligadas a implementar herramientas para mitigar estos problemas, pero el derecho se queda corto. Y es justamente esta es una de las ideas que quiero traerles hoy a colación, y es que la ingeniería de software le puede dar engranajes o puede cristalizar todas esas obligaciones que a veces son abstractas en nuestras sociedades para que las personas puedan tener una herramienta para decir como, entiendo entonces cómo puedo hacer algo o cumplir mis obligaciones en contra de la corrupción. Si soy un emprendedor, entonces tengo este sistema que me ayuda a decirle a un juez colombiano, oiga, y a cualquier autoridad, como emprendedor estoy cumpliendo bien mis responsabilidades en términos de compliance. Pero bueno, entonces eso es la aclaración que quiero dar respecto a por qué está este subtítulo de Derecho Informático y de las nuevas tecnologías, que en últimas es entonces el resultado de esa transdisciplinariedad entre lo que puede ser las ciencias de la computación y en este caso el derecho. Entonces, bueno, el contenido de la exposición de hoy vamos a hacer una introducción, luego un problema y me disculpo nuevamente con ustedes. Inicié un poco desordenado la exposición, pero quería mostrarles cómo se ve Aurora App y cuál es el plan de lo que estamos construyendo para las empresas, es decir, este sistema anónimo de denuncias que se llama Aurora Inc. Pero bueno, ya lo veremos con más detalle. Entonces, luego del problema, vamos a ver la revisión de literatura, el marco teórico que fundamenta este trabajo sobre Aurora Inc., es decir, el servicio para empresas, los objetivos, las hipótesis, la metodología que se utilizó y que utilizamos este año para validar si esto era una buena idea o no, la implementación, los resultados, el análisis de toda esta parte cuantitativa, la conclusión y las recomendaciones no las vamos a ver, entonces llegaremos solamente hasta la conclusión. Igual les recuerdo, si desean interrumpirme, no hay ningún problema. O pueden también desactivar sus micrófonos, activar sus micrófonos. Listo. Entonces, esta investigación o el trabajo investigativo que realizamos para ver si un sistema anónimo de denuncias sirve, básicamente también es para luchar contra problemas estructurales como el fraude y la corrupción, que tanto nos afecta. Digamos, la corrupción es una cuestión súper prevalente en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia,
del 2016 al 2021 generó pérdidas de 20 billones de pesos colombianos. Eso es una cantidad absurda de dinero que se pudo haber destinado a educación, al sistema de salud y a muchos, digamos, a muchas áreas que tienen preocupadas, de hecho, al gobierno actual. Entonces, lo que consideramos nosotros es que los avances tecnológicos, pero pensando especialmente en la ingeniería de software, pueden proporcionar herramientas que nos pueden ayudar a hacer una gestión como más eficaz de esas problemáticas. Entonces, el problema que queremos responder es por qué son necesarios los sistemas anónimos de denuncia para mejorar la eficiencia financiera y de recursos humanos en las organizaciones colombianas. Y esta pregunta está redactada de esa manera, porque de nada nos sirve tener un sistema, un formulario, digamos, montar un front en WordPress, donde básicamente es un formulario donde las personas le dicen a recursos humanos como, oiga, acá en esta empresa están robando cierta materia prima, hay mafias internas, hay ciertas problemáticas de discriminación, de acoso. Eso lo podríamos hacer en WordPress, ya está, con un formulario y no habría tanto problema, pero lo que necesitamos es un sistema robusto que nos permita recolectar información y ojalá mostrarnos entonces de qué manera eso afecta las finanzas de la organización. ¿Y quién sería, digamos, el rol de administrador o quién haría como la revisión de estos casos? Pues recursos humanos, un comité de convivencia o un área superior que pueda ver en términos monetarios como, oigan, estos problemas que son sociales están teniendo un impacto directo en las finanzas. Entonces, y esto tiene mucho sentido, entonces, porque, digamos, el acoso o la corrupción son problemas que son subregistrados, pero que en general, digamos, las organizaciones no les prestan mucho interés, bueno, en el caso de la corrupción, muchísimo más, porque, digamos, el sistema financiero tiene ciertas obligaciones relacionadas a ello, que, y, digamos, tienen como un estándar de cumplimiento mucho más alto. Pero otras empresas en general pueden, digamos, optar simplemente por despedir a la persona que tal vez se identifica haciendo como estos actos ilícitos o simplemente dejarlo en el subregistro. Entonces nosotros acá lo que estamos pensando es cuál es el incentivo para que las empresas utilicen esta clase de software y pues entonces es la eficiencia financiera y la afectación económica que puede realizarse mediante correlaciones. Puede ser una, pero también algoritmos de Machine Learning nos pueden ayudar a realizar eso, como puede ser, no sé, un árbol de decisión para regresión. Puede ayudarnos entonces a hacer estas estimaciones de la afectación financiera. Ya profundizaremos eso un poco más adelante. Listo. Entonces, la revisión de la literatura para hacer este trabajo en torno a Aurora Inc., es decir, como la hermana de Aurora App, el GPS que les mostré al inicio, o el sistema o la plataforma que les mostré al inicio, básicamente se divide en dos cuestiones importantes y es la literatura que justifica que los sistemas anónimos de denuncia sirven y hay literatura desde el siglo pasado que habla que estos sistemas pueden ser desde un buzón análogo, pasando por un formulario de WordPress, hasta un sistema totalmente, digo, con una encriptación muy segura, montado en un protocolo Tor, que es lo que estamos trabajando desde Aurora Inc. Ya les mostraré los pantallazos, con el fin entonces de reducir la afectación negativa en productividad y aumentar entonces como la eficiencia operativa. Entonces, acá hago referencia a la ley 1010 del 2006, que básicamente es el código laboral acá en Colombia. Y este código laboral obliga a las empresas a que tengan mecanismos de denuncia para todos estos casos que hemos mencionado, acoso, discriminación, corrupción, pero también lo que les mencionaba previamente, se queda muy corto porque es una obligación que está en el papel y que las empresas actualmente pueden decir como, bueno, yo cumplo esto con un buzón análogo, no hay ningún problema y le digo a la superintendencia que me está vigilando que acá estoy cumpliendo mi obligación o le digo al Ministerio del Trabajo que estoy cumpliendo mi obligación. Entonces, nuevamente decimos, hay un problema que es necesario solucionar, entonces es darle más engranajes
para que eso tenga efectos. Y creemos que es entonces el software. Ahora bien, en Estados Unidos, y la otra parte de la literatura es lo relacionado al sistema financiero. En Estados Unidos hay una ley que se llama Sarbanes-Oxley. Básicamente, esta ley se promulgó una vez se empezaron a estudiar y entender mejor por qué razón en Estados Unidos habían ciertas crisis financieras que eran atribuibles a irresponsabilidad de las personas dentro del sistema financiero, que entonces hacían transacciones especulativas y muy riesgosas, pero que adicionalmente estaban recayendo en prácticas de fraude y de corrupción porque estaban recibiendo incentivos, estaban alineados con estructuras ilícitas, aunque trabajaran dentro de bancos grandes como JP Morgan, por ejemplo, o inclusive simplemente corrupción individual, motivada por cuestiones individuales, o mejor dicho, fraude. Entonces, esa ley se promulga con el fin de obligar a que el sistema financiero tenga canales muy claros para denunciar estas cuestiones, tanto internamente como externamente. Entonces, esto de alguna manera es como el primer antecedente que podemos pensar en términos digitales de los sistemas anónimos de denuncia. Entonces, listo. Y digamos, en varios contextos globales han existido, o en varias sociedades ya existen sistemas anónimos de denuncia. En Estados Unidos hay una que se llama NotMe. En Europa, digamos, hay diversas propuestas, pero el más relevante es NotMe. Se escribe hashtag NotMe. De hecho, les voy a mandar acá en el chat este nombre para que puedan investigarlo. Entonces, básicamente, estos sistemas anónimos de denuncias ya existen, pero en Colombia no. Y eso es lo que queremos entonces solucionar. El marco teórico es la teoría de transparencia organizacional, que nos explica la necesidad entonces de fomentar culturas éticas y de cumplimiento, exige la existencia de canales seguros para la denuncia. Y necesariamente nosotros como personas que construyen software, que hacen proyectos digitales con pretensiones sociales, debemos tener unos marcos de ciberseguridad muy claros en nuestros productos. Entonces, vean que la ISO 27001 y la ISO 27002, perdón, 37002 es la otra, se refiere exactamente a los sistemas anónimos de denuncia y cómo si una organización implementa estos sistemas es más probable que al momento de exportar sus productos digitales tenga menos barreras. Entonces, digamos, estudiar estos estándares, como lo puede ser el ISO 37002 o el 27001, nos ayuda entonces a pensar cómo podemos escalar nuestro software, pero no solamente en términos técnicos, sino en términos regulatorios. Y NIST pues nos ayuda también entonces a saber qué es lo que necesitamos integrar en nuestro sistema con el fin de que sea útil, pero que también las empresas tengan un incentivo para decir, bueno, acá no, mis empleados no van a exponer sus datos personales y yo tampoco. Entonces, esto es importante para construir confianza con las personas o los potenciales clientes de Aurora App o digamos, en general, de cualquier proyecto de ingeniería de software con un impacto social. Y recordemos, antes de hablar de los objetivos, recordemos que cuando hablamos de proyectos sociales, de proyectos sin ánimo de lucro o pretensiones con impacto social, normalmente esto no se liga directamente con resultados económicos. Entonces se ven como dos paradigmas distintos. Es por eso que una de las ideas principales que yo quiero que ustedes se lleven es que la ingeniería de software puede servir para hacer trabajo social y si se ofrece un incentivo lo suficientemente robusto, podemos realizar ventas de lo que nosotros estemos diseñando. Entonces, justamente no se trata solamente de ayudar,
sino de dar un valor agregado tan significativo, en este caso, digamos, una trazabilidad del impacto económico de los casos de discriminación, corrupción, acoso laboral y fraude, que sea tan atractivo para la empresa en este caso, que diga, oiga, quiero pagar la suscripción de un año, de 3 meses o 6 meses. Entonces, ahí es un trabajo de diseño creativo bastante complejo, pero que se aprende sobre la marcha también. Esto no ha sido difícil para nosotros en términos de ventas, pero digamos ahí vamos como evolucionando en esos aspectos. Listo, entonces el objetivo general básicamente de esta investigación que les estoy explicando e hilando es, queremos demostrar que los sistemas anónimos de denuncia son pertinentes para mejorar la eficiencia financiera y de recursos humanos en las organizaciones colombianas. Ese es el incentivo, principalmente mejorar la eficiencia financiera, que las empresas puedan ver cuál es el impacto no solo social, sino económico de esta problemática. Los objetivos específicos, digamos, ya esto es como un poco más, como más normativo y tal vez un poco más tedioso, pero no vamos a profundizar sobre ello también por el tiempo, pero básicamente es identificar la prevalencia de los casos de fraude. Un poco lo que les mencionaba sobre ese objetivo es que desde el 2016 hasta el 2021 ha habido pérdidas de más de 20 millones de pesos colombianos por casos de corrupción, analizar la legislación actual, muy relacionado a lo que les mencionaba de las obligaciones que tiene, digamos, el código laboral, pero también el sistema financiero para perseguir el lavado de activos o la financiación al terrorismo. Acá en Colombia tenemos todas esas obligaciones en leyes muy claras, pero aunque obliga, digamos, tener mecanismos, no explica qué mecanismos pueden ser. Entonces, digamos, nosotros en este escenario, como ingenieros ingenieros de software, podemos pensar entonces, estos vacíos legales que no me explican de qué clase o en qué formato o en qué plataforma debe estar este canal, es un vacío legal que nos beneficia entonces porque nosotros podemos llegar a las empresas y decirles, esto que usted tradicionalmente ha manejado en formularios o simplemente de manera análoga, lo podemos hacer de manera mucho más eficiente con nuestro sistema. Listo, eso por ese lado. También estudiar las percepciones de los empleados, pues mostrar unos resultados estadísticos que validan esta idea y este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues proponer recomendaciones que no lo alcanzaremos a hacer. Listo. Entonces, la hipótesis es que estos sistemas en efecto funcionan porque reducen riesgos económicos, pero también los riesgos de que eventualmente si una persona se retira de la empresa, que no nos demande como organización. De hecho, una cosa muy interesante que vi en el informe de ciberseguridad de esta institución, se me acaba de olvidar el nombre, pero esta institución que hace estos reportes anuales en términos de ciberseguridad, creo que no era NIST, pero tal vez podría ser NIST, explica que una de las razones o como una razón significativa por la cual se hacen ataques o ciberdelitos o se explotan vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de muchas empresas es el resentimiento del empleado que sale de la empresa en malos términos. Entonces se ha encontrado casos de personas que simplemente le dicen como, vea, ponga esta USB en el computador corporativo o abra este correo desde el computador corporativo, le damos dinero a cambio, usted sale ganando, nosotros ganamos, igual usted ya lo despidieron, no está saliendo de esa empresa. Entonces es importante tener sistemas como estos para que las personas, para que reduzcamos los riesgos de litigio, pero también de alguna manera para que las personas se sientan escuchadas. Y eso es importante tanto en Aurora App, el GPS de seguridad, como en Aurora Inc., este sistema de denuncias anónimo, pero en general en cualquier escenario de nuestras vidas, en nuestros proyectos, si estamos realizando como trabajo colaborativo, es muy importante tener una comunicación lo más clara posible para reducir como cualquier incidencia de esta clase. Pero bueno, esto es como un dato curioso. Entonces nosotros decimos, la hipótesis es que sí, estos sistemas pueden funcionar para mitigar estos escenarios y reducir estos riesgos de litigio económicos e inclusive reputacionales. Porque, digamos, si una empresa tiene fama de perpetuar abusos, acoso laboral, corrupción, fraude, sin duda alguna eso generará un riesgo reputacional que afectará el mercado y a su público principal. Entonces, en este proceso para
digamos, diseñar la solución e implementarla, hicimos una encuesta a 112 trabajadores del sector público y privado en Bogotá. La muestra no es representativa porque si quisiéramos un margen de error del 5%, la muestra debería ser de alrededor 358 personas, no alcanzamos ese resultado, solamente 112. Entonces, pero en todo caso, estos hallazgos nos muestran información valiosa para identificar patrones importantes en la construcción de nuestro software. De alguna manera, también esto es validar la idea antes de trabajar a profundidad en esto y de alguna manera como ir ajustando las cosas sin botar recursos o esfuerzo en vano. El paradigma que les mostraré, pues básicamente son unas correlaciones o regresiones lineales sencillas para explicar qué tanto puede ser el impacto positivo de estos sistemas dentro de las organizaciones. Por eso, dependiendo de o con base a las percepciones de estos empleados del sector público y privado. Por eso es que para validar la idea, pues acudimos primariamente a este público. Entonces, listo. La implementación fue, sí, primero hacer estas encuestas, posteriormente hacer un prototipo funcional, discutirlo con estas personas que respondieron las encuestas y pues hacer un análisis estadístico, pero también ir reforzando los términos o en general como la infraestructura de ciberseguridad detrás del sistema. Entonces se compararon estos resultados con las teorías que mencionamos al inicio y ahí fuimos como mejorando progresivamente. Igual en todo caso, Aurora Inc., que es la solución para las empresas, está todavía en etapa de prototipado. Todavía no la hemos lanzado, la única que está lanzada es Aurora. Entonces los resultados en este proceso de validación, como pueden ver, el R cuadrado de todas estas correlaciones no son tan altas y teniendo en cuenta que el objetivo principal es probar que de alguna manera los sistemas anónimos de denuncia, este software, sirve positivamente para mejorar las finanzas y la gestión de recursos humanos, pues esta gráfica entonces sería como una de las más relevantes, aunque vemos que la explicabilidad en este caso es solamente el 53% entre la variable de percepción de transparencia cuando tengo un sistema anónimo de denuncia. Esto fue una vez las personas ya conocían o entendían cómo funcionaba el sistema y la variable de cuánto ellos creían que las finanzas podrían mejorar en caso de implementar un sistema anónimo de denuncia. Entonces acá básicamente lo que estamos viendo es que las personas a medida que sienten que el sistema anónimo contribuye a la transparencia organizacional, asimismo hay un ligero aumento en la percepción de que eso va a tener un impacto positivo en las finanzas. Claro, la limitación de esta encuesta es que no nos permite ver los datos reales de, oiga, una vez ya implementado el prototipo, ¿qué está pasando con las empresas? Esto es una tarea que necesitamos hacer ya en escenarios posteriores. Pero digamos, la explicabilidad más fuerte es del 52%, no es la más alta, entonces es una limitación, pero nos puede dar una luz, una idea del camino que estamos transitando. Ahora bien, el hecho de tener un sistema anónimo de denuncias, un GPS de seguridad o un sistema dentro de las empresas, también lo fundamentamos mi hermana y yo en la idea de que no hubiera miedo a las represalias. Porque, digamos, si yo denuncio en un canal análogo o en un sistema digital donde pueden, digamos, observar cuál es mi IP, si mando pruebas, pues hay metadatos asociados, entonces de alguna manera me pueden identificar y no quiero que mi jefe me despida o aumente, digamos, los actos de acoso o cualquier cosa que me esté afectando. Entonces, este miedo a las represalias debemos mitigarlo y lo que nosotros planteamos en la encuesta en este punto fue, usted con una herramienta anónima de denuncia se sentiría más cómoda, sí o no. Entonces ahí pusimos una escala y de qué manera cree en esta escala o bueno, en otra pregunta que esto afectará positivamente o negativamente las finanzas de la empresa, es decir, tener miedo o no a represalias, de qué manera afecta positivamente o negativamente las finanzas de las empresas. Entonces acá las percepciones fueron, o la explicabilidad entre una y otra fue solamente del 23%, lo que digamos, sugiere que probablemente el miedo a las represalias y las finanzas corporativas al momento de implementar estos sistemas no tenga tanta como relación. Digamos, son variables explicadas por seguramente otras. Entonces, esto, digamos,
nos deja como un poco con el abrebocas de necesitamos investigar más. Una cosa bastante interesante es que los empleados consideran que recursos humanos no están capacitados para implementar estos sistemas o para llevar estos casos. Y curiosamente, la protección de los empleados, que ellos no son efectivos para hacer protección de los empleados en general, en casos de corrupción, fraude, discriminación y acoso laboral. Entonces esto, a pesar de que en términos estadísticos, digamos, es relativamente insuficiente, es útil porque nos permite identificar como, bueno, entonces recursos humanos, la gente cree, vemos un patrón de alguna manera que los trabajadores creen que recursos humanos no están lo suficientemente capacitados para hacer esta labor. Pero entonces, ¿qué tal si desde el trabajo de ingeniería de software que nosotros hacemos al momento de construir esta plataforma, nosotros proponemos soluciones para nuestro eventual cliente y les decimos, bueno, usted tiene el sistema, pero también puede contratar con nosotros digamos, capacitaciones y un proceso de acompañamiento de 1, 3 meses, un año, con el fin de que sus empleados tengan, digamos, mayor familiaridad con el software y cómo funciona, pero también entiendan que esto no solamente se limita a un problema en términos técnicos, sino un problema social. Entonces el software nuevamente es una herramienta que nos ayuda a hacer una intervención humana dentro de las organizaciones. Y acá en esta gráfica, básicamente lo que tenemos es, lo que hice ahí fue agrupar unas respuestas abiertas de los empleados y, digamos, en cuanto a los desafíos que ellos creen que son principales al momento de implementar estos sistemas o este software. Digamos, el principal es la confidencialidad y anonimato. A las personas les preocupa que lo que denuncien, lo que suban, lo que publiquen, no sea anónimo. Entonces ahí vemos que es importante la ciberseguridad. También les preocupa el tema de las denuncias falsas, un mal uso del sistema. Entonces, por eso es que ahí podemos pensar cosas como, bueno, necesito que las personas puedan subir o adjuntar archivos, grabaciones, fotografías para hacerle seguimiento a estos casos. Les preocupa el tema de que la verificación y obtención de pruebas sea ilegal, que el manejo de los reportes sea inadecuado por recursos humanos, que recursos humanos no tenga la capacitación, que haya una resistencia cultural y organizacional dentro de las empresas, que haya una falta de confianza y credibilidad, que haya problemas técnicos o aspectos o problemas legales, inclusive impactos emocionales y sociales, aunque son los más pequeños, también, o los que tienen menor frecuencia, igual también son un problema que existe. Y esto entonces es para decirles que toda esta información nos es útil para ir ajustando nuestro proceso de diseño y de desarrollo. Entonces, este análisis, acá el texto básicamente, digamos, detalla un poco más lo que les mencionaba previamente y hace una conexión con la teoría organizacional de transparencia organizacional, pero para resumir esta diapositiva, eh, no tenemos datos concluyentes, hay patrones que no son generalizables, pero sí tenemos ideas respecto a que esto puede ser una buena apuesta para las empresas y un tejido empresarial que está sufriendo tanto como lo puede ser el colombiano. No sé honestamente cuál es el contexto empresarial en sus diversos países, lo podemos conversar, pero concretamente en el aspecto colombiano hay una potencialidad de implementar tanto los servicios como el sistema y hay algún incentivo, o por lo menos en términos de percepción, para que los empleados lo utilicen. Entonces, este es el prototipo funcional. El prototipo funcional es una cuestión bastante interesante, porque a diferencia de Aurora App, donde Aurora App fue construida con Swift y Kotlin y tomó bastante tiempo, Aurora Inc., que es el servicio para las empresas, o por lo menos el prototipo funcional que tenemos hasta el momento, fue montado en el paradigma open source que lidera Global Leaks. Global Leaks es una organización internacional basada en Europa que lo que hace es proveer un marco de desarrollo de sistemas anónimos de denuncia para que las empresas, organizaciones en general implementen estos sistemas. Se usa principalmente en países donde hay estados autoritarios, hay dictaduras, donde hay censura a la prensa y hay persecuciones de este estilo, más que todo,
pero en este caso funciona perfectamente, igual la lógica es la misma. Y lo que se hace con Global Leaks es simplemente ir ajustando todas las cuestiones necesarias dentro de este sistema de reportes y tiene ventajas muy interesantes. El, digamos, el protocolo principal de conexión es Tor, pero se puede utilizar, digamos, mediante una conexión HTTPS, digamos, ordinaria, pero ellos recomiendan hacer esta conexión en Tor. Y una cosa genial que me parece a mí es que si uno adjunta estos videos, fotografías, grabaciones de la evidencia, ya sea el caso de corrupción o de acoso que estoy sufriendo, al momento de subir esa información o estos archivos, los metadatos se limpian. Y digamos, estas herramientas ya existen desde hace muchísimo tiempo. TailOS ya lo tiene, digamos, integrado en su sistema operativo, por ejemplo. Estas herramientas existen, de hecho uno lo puede hacer manualmente sin ningún problema, pero el hecho de que una persona que tal vez trabaja en un área de finanzas o trabaja en un área de recursos humanos que no tiene tanta familiaridad con la ingeniería de sistemas, probablemente le sea muy beneficioso pensar como, bueno, si adjunto todas estas pruebas, no hay manera de que hayan datos de cuál es mi celular, la ubicación geolocalizada de donde tomé la fotografía, cosas por el estilo. Entonces, esto contribuye a construir una confianza y generar mayor seguridad. Entonces, este es el prototipo funcional de las personas. Una vez le dan presentar una denuncia, reporte o alerta, tienen que diligenciar un formulario. Entonces, un formulario que pues, se puede abrir tanto en un celular o desde un computador, y el formulario te pide unos datos básicos y la descripción de los hechos. Entonces, una vez se hace el envío de esta situación, se genera un código automático para hacerle seguimiento al caso. Este es el panel del administrador de recursos humanos, del comité de convivencia, quien tenga este rol. Por cierto, son tres roles. Está el administrador, que es básicamente la persona que puede modificar en términos técnicos todo lo que quiera, desde el color de las fuentes, el logo, como toda la información, la estructura de las preguntas, está esa parte. Está el rol del recipiente, quien recibe los casos, que es básicamente ve principalmente este buzón de llegada, que puede ser recursos humanos y el comité de convivencia, y está el rol de la persona que reporta, que simplemente observaría, digamos, como este front del reporte y, bueno, este formulario. Y entonces acá vamos un paso más allá, ya no estamos hablando de solamente un formulario montado en WordPress, por ejemplo, o un formulario web basado en cualquier paradigma que ustedes quieran, sino acá entonces tenemos una aplicación web que funciona principalmente en el protocolo Tor, que limpia los metadatos y que es muy fácil de implementar en las organizaciones. Y adicionalmente es open source, lo cual implica que el mantenimiento de Global Leaks es útil, digamos, para tener una garantía de que hay un compliance o un cumplimiento de estándares internacionales como son los NIST, las reglas ISO y, digamos, otras cuestiones aplicables. O, por ejemplo, el GDPR, que es la ley de protección de datos personales en la Unión Europea. Ellos hacen esa tarea y se aseguran de que, en términos técnicos, eso funcione así. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos este prototipo funcional que lo construimos bajo un paradigma open source, que por cierto es low code, porque hasta el momento no hemos escrito código, digamos, en esta exposición o, bueno, en esta narración que les estoy haciendo. Entonces, la tarea es implementar a este prototipo funcional un dashboard, un tablero que le dé al empleador o al cliente, a nuestro cliente, un tablero estadístico de cómo cada caso está afectando la productividad económica, ya sea, digamos, en el área de manufactura, administrativa, imaginen cualquier escenario posible. Entonces, es esta parte lo que nosotros vendemos y le vamos a vender a las empresas. Pero veamos que ya le estamos dando el beneficio social a la organización y a los empleados de que levanten la voz y que digan cuando están, digamos, siendo afectados por cualquier caso de estos. Entonces, este dashboard estadístico o esta forma de visualizar cuál es esa relación de los casos con la productividad económica
es el incentivo que nosotros pensamos es el adecuado con base a toda la investigación previa. Y entonces, en este punto de la exposición llegamos a una síntesis, y es, por un lado, tenemos un servicio gratuito que se llama Aurora App, donde las mujeres pueden tener botones de pánico con autoridades, pero también marcar zonas seguras e inseguras de la ciudad, donde hayan ocurrido casos de violencia basada en género. Y por otro lado, tenemos un servicio que se llama, o un producto que se llama Aurora Inc., que es para empresas con el fin de que las empresas le den una herramienta a sus empleados para que denuncien casos de corrupción, fraude, discriminación, acoso laboral, pero con el beneficio adicional y exclusivo, porque en este momento, digamos, no existe algo así en Colombia, aunque podemos hablar de la competencia actual, pero con el beneficio exclusivo de poder observar el histórico del impacto económico actual. Entonces, como les mencionaba, Aurora Inc. pues está en proceso de desarrollo, todavía no la hemos sacado al mercado, entonces no tenemos estadísticas como robustas para decirles los resultados y avances, pero sí tenemos resultados de Aurora App. Hasta el momento estas cifras están un poco desactualizadas, pero tenemos alrededor, de hecho son más, pero tenemos alrededor de 397 personas registradas con 87 dispositivos activos. Hemos brindado asesoría legal a 73 mujeres, se me olvidaba mencionarles esto. En la plataforma tenemos un punto donde las usuarias pueden contactarse con un chat y en este chat participan personas voluntarias que quieran recibir estos casos. En este momento el chat está desactivado porque estábamos recibiendo muchos casos, entonces no podíamos lidiar con ellos en este momento, pero lo vamos a reactivar. La funcionalidad favorita es el GPS de seguridad, como nosotros le llamamos, pero en realidad pues, es un mapa con marcaciones geolocalizadas. El GPS, digamos, tú lo puedes activar para que te diga cuál es tu ubicación actual y entonces puedas referenciar cuáles son los puntos seguros o inseguros. Los púrpura son lugares donde han ocurrido violaciones, los fucsia o estos colores rosados son lugares donde han ocurrido lugares seguros como refugios o cosas por el estilo. Y hasta el momento hay 21 reportes de la comunidad hechas y marcadas en el mapa, pero la cantidad de puntos que tenemos o marcaciones son mucho más porque nosotros utilizamos también las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación sobre casos de violaciones. Entonces ahí no nos limitamos en términos de crowdsourcing para depender solamente de lo que las usuarias reportan, sino también nos beneficiamos de estos datos abiertos que ya existen y que están allí para ser utilizados. Entonces, la conclusión, básicamente, es que, primero, la ingeniería de software, después de un proceso de diseño riguroso, de un trabajo de conversación con nuestros potenciales clientes o usuarios, es una estrategia o es una forma de pensar muy efectiva para trabajar problemas sociales. No digo mitigar o eliminar, porque los problemas sociales son problemas estructurales que dependen de factores muy grandes que llevan trabajándose históricamente desde hace siglos. En el caso de la discriminación, eso es lo que ocurre. Pero sin duda alguna podemos contribuir con el software al darle engranajes y al poder cristalizar todas esas obligaciones abstractas que a veces hay pues, en nuestras sociedades. Y adicionalmente, si tenemos tecnología robusta, pero una tecnología robusta que se construye de manera colaborativa, probablemente vamos a poder acelerar este proceso de construcción de un software que tiene impacto, pero que también es fácil de utilizar. Y también debemos admitir en esto entonces que nosotros como profesionales o como estudiantes estamos aprendiendo habilidades, estamos aprendiendo cómo hacer cosas muy complejas e interesantes, pero no estamos solos en este mundo, así que no podemos construir proyectos solos. Para eso necesitamos una persona que nos ayude, un equipo que sepa más. Y para mí, cuando físicamente no está a nuestro alrededor ese equipo, podemos acudir a organizaciones como IEEE, pero también a organizaciones open source, como puede ser Global Leaks. Entonces, esa es mi invitación y esas son las conclusiones de esta exposición. Muchas gracias a todos por escuchar. Así finalizo la exposición. Si quieren podemos pasar a las preguntas o como deseen.
Wow, qué interesante todo eso, la verdad. Yo sí tengo una pregunta y creo que esa es la que más me surgió a lo largo de toda la presentación. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron los desafíos éticos que se enfrentaron en el tema de la ingeniería de software y de desarrollo de la aplicación para poder abordar este tipo de problemas sociales? Porque, o sea, es un tema un cacho delicado. ¿Y cómo lo manejaron ustedes? Sí, digamos, esa cuestión esa pregunta es muy importante en términos éticos, cómo abordar estos problemas delicados, socialmente delicados. Y yo creo que es importante pensar en, nuevamente, esto que les mencionaba, no somos personas que están trabajando solas y no estamos en esta sociedad aislados de todo. Entonces, yo siendo una persona, un hombre que está trabajando temas de violencia basada en género, a veces salir en público me ha generado que algunas personas me reprochen, otras mujeres diciendo, o bueno, o mujeres diciendo, usted es un hombre, usted no debería trabajar estos temas, el feminismo nos reserva como estas áreas de trabajo solamente a nosotros, a nosotras. Entonces, por eso mismo es que es importante la colaboración de mi hermana, de Natalia Ortiz, porque públicamente ella es la que, digamos, lidera como todas estas presentaciones o esta difusión pública, con el fin de que haya un equilibrio. En términos técnicos y de negocio, yo estoy trabajando, pero en términos entonces de exposición y de difusión, es mi hermana la que está trabajando ahí, lo cual es congruente. Entonces el equipo de trabajo sin duda alguna ayuda a mitigar como esos problemas éticos o reproches que pueden surgir. Ok, súper, wow. Que, sí, la verdad que me lo imaginaba, ¿verdad? Porque si hay gente un cachito, como es un tema tan delicado, ¿verdad? Hay gente que lo, lo procesa de diferente manera, ¿verdad? Y pues también me surgió la pregunta de cómo es que integraron los aspectos de la privacidad y la seguridad, porque como es un tema tan delicado, obviamente no se puede, está esa información confidencial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron para proteger la identidad de los usuarios en Ah, este tipo de eso, situaciones? Pues si hay algún riesgo o algo por el estilo. eso es una pregunta muy interesante. Digamos, acá no les muestro los pantallazos de las publicaciones que tenemos, pero si descargan la aplicación y ven un poco el área de comunidad, que es donde está este lapicito, ahí han habido, digamos, reportes muy como preocupantes. Digamos, una mujer alguna vez dijo que un señor, el esposo o el novio, exnovio, algo así, la estaba persiguiendo a ella y a su hijo para asesinarlos. Entonces, digamos, en ese caso, ella dio todos sus detalles y lo que nosotros hicimos fue contactar a la policía y hacer la denuncia. Entonces, cuando hay delitos que amenazan la vida, estos delitos se llaman no querellables porque cualquier persona puede denunciarlos. Y si se sabe, digamos, se puede perseguir de cualquier manera. Y ahí entra pues, delitos contra la vida, contra la integridad de los niños y cosas por el estilo. Entonces nosotros tomamos sus datos e hicimos la denuncia. Y en ese caso, pues funcionó de esa manera. Pero también la mayoría de casos, yo diría que todos, a excepción de ese que acabo de mencionar, todos son bajo seudónimos y nombres anónimos, o sí, sí, anónimos, publicaciones anónimas. Entonces, darle la posibilidad a las personas usuarias de publicar de manera anónima es crucial. Y nosotros las publicaciones no las asociamos con bueno, las asociamos con el correo. Esa es la única forma que nosotros tenemos, pero claro, nosotros somos completamente herméticos y eso no se lo vamos a compartir a absolutamente nadie. Es algo que tenemos por si, por ejemplo, ocurre un caso como el que acabo de mencionar. Una mujer está desesperada porque su vida está en riesgo y está buscando ayuda. Entonces, así funciona en ese aspecto. Pero en el caso de Aurora Inc., digamos, cuando se hace la publicación o el reporte desde un navegador Tor, y por lo que les mencionaba de simplemente subir la información a este formulario hace que, perdón, las pruebas hace que los metadatos se eliminen automáticamente. Entonces, digamos, ya por la infraestructura misma de Global Leaks, podemos tener la tranquilidad de no estamos recolectando la IP, no tenemos metadatos, y si la persona nos da su nombre es porque lo está escribiendo acá en los detalles de la denuncia, es porque voluntariamente así lo decidió. Entonces,
Sí, no sé, José, si con eso respondo un poco la pregunta. Sí, sí, súper. Y también está viendo que aquí en el chat hay una pregunta de parte de Crispat que pregunta, ¿qué métricas o indicadores utilizan para medir el éxito social de la app? Muy interesante esa pregunta, Chris Pat, muchas gracias por tu pregunta. Las métricas o indicadores para medir el éxito social, se me acabó el tiempo acá, pero rápidamente, las métricas que utilizamos es la cantidad de asesoría que brindamos, pero también la cantidad de interacciones que hay con la aplicación en las distintas páginas. Entonces esto hay que digamos, como fortalecerlo, pero ya, un segundo, que se me acabó el tiempo, pero seguimos hablando un segundo. Listo, es que ya se me acabó el tiempo en la sala que tenía, pero bueno, no sé si hay más preguntas o les gustaría saber algo adicional. Eh, Hola, hola. Yo antes que nada, solo para comentar que muchas felicidades. La verdad de que con todo lo que has resumido aquí en tu charla sobre tu proyecto es de admirar bastante, ya que desde mi punto de vista es un proyecto bastante como arriesgado, pero sí se entiende el porqué y la verdad de que sí se nota bastante la visión donde quieren llegar. Más que todo como comentario, porque me parece muy interesante y con todo lo que tenían que tomar en cuenta para que pudieran fluir y pues llegar al objetivo que ustedes esperaban. Así que más que todo para felicitarte y muchas gracias por ahí, por compartir ahí tus conocimientos y todo lo que has hecho para combatir este problema que suele afectar de una u otra manera. Muchísimas gracias por tus palabras, Cristian. No, sin duda alguna, yo creo que trabajar en cualquier proyecto o en cualquier idea requiere asumir riesgos. Hay unos riesgos que son más altos y otros que son más conservadores. Entonces, yo creo que, digamos, uno va aprendiendo sobre la marcha. Sin duda alguna, digamos, por ejemplo, el lanzamiento de esta aplicación fue algo difícil porque fue el 8 de marzo del año pasado. Yo estaba con mi hermana y el equipo de voluntarias de ese momento, pero como fue en el 8 de marzo, donde hay muchas marchas feministas y nosotros decidimos ir a una marcha feminista como para hacerle publicidad a la aplicación, pues a mí, por ejemplo, me tocó cubrirme con un hoodie, ponerme un tapabocas para que no se pudiese ver que yo era un hombre, porque digamos en esos espacios o en esas manifestaciones, pues los hombres son totalmente excluidos, pero digamos uno entiende las razones históricas, cuando uno comprende la situación del contexto, uno puede tomar esas decisiones, decir, bueno, voy a ocultar mi identidad, pero por este lado estoy trabajando para contribuir a ese problema. Y hay otra cosa que no he mencionado acá, que está relacionado a lo que tú mencionas, Cristian, y es el tema del riesgo, pero es un riesgo muy alto y difícil de trabajar, pero es necesario entrar en ello y es el cambio climático. El medio ambiente está sufriendo muchísimo, hemos visto, y justamente por nuestra voluntad como humanidad, en Valencia, esta terrible catástrofe que está ocurriendo en Florida, en Estados Unidos, son cuestiones que son alarmantes y honestamente en Colombia estamos sufriendo racionamientos de agua, pero no son cosas, no es algo que nos esté afectando tanto, afortunadamente. Entonces sí estamos en una posición de privilegio, pero si lo pensamos en términos globales, es una cuestión que está afectando la vida de todas las personas. Entonces ahí la ingeniería de software puede tener mucha incidencia. Y esa fue la misma lógica que yo tuve con esta aplicación y con este proyecto. Es la violencia de género. A cada rato estoy viendo noticias de mujeres que están siendo asesinadas en distintas ciudades del país. ¿Por qué no intentamos hacer algo? Entonces, sin duda alguna, el riesgo implica riesgos, pero yo creo que uno aprende a manejarlos sobre la marcha. Y el equipo de trabajo, sin duda alguna, es importante para hacer esto, para hacerlo de la manera más prudente posible. Súper, súper. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Creo que no. Bueno, la verdad que yo sí tal vez tendría una, así ahorita rapidita. Te quería preguntar que
¿Tendrás alguna idea o alguna manera de haber medido de qué manera impactó la aplicación en la percepción pública sobre ¿cómo se llama? La percepción pública de utilizar la tecnología para trabajar este tipo de casos? Sí, mira que desde el lanzamiento del año pasado y el logro dentro de la Universidad de Harvard y toda esta exposición como en las organizaciones con las que yo tengo contacto, que básicamente son las universidades acá en Bogotá, pues hemos tenido exposición por notas de prensa. Y esta exposición ha sido interesante porque nos ayuda a validar como la necesidad, son especialmente mujeres las que dicen como, oigan, me parece una excelente idea, pero en las conversaciones que hemos tenido internamente en la universidad, cuando le hablo directamente a otras personas ingenieras, me dicen que, digamos, hay cosas que les preocupa, digamos, al momento de utilizar como la aplicación, y era lo que tú me mencionabas, cómo proteger la identidad de estas personas, cómo hacerlo fácilmente escalable. Bueno, y creo que esto responde más a tu pregunta, y es una crítica muy constante que hemos recibido, es que solamente está disponible para Bogotá. O bueno, ustedes pueden descargar la aplicación, pero el mapa solamente les deja explorar Bogotá. Y esto es porque no tenemos datos. Entonces, la acogida ha sido positiva. Les parece muy interesante que la tecnología se use para solucionar problemas sociales, pero también reconocen que le hace falta desarrollo, porque digamos los productos todavía no son robustos, hay que seguir mejorando, pero yo creo que si uno se pone a esperar el producto perfecto, nunca va a iniciar. Entonces, yo creo que lo importante es como lanzarse a hacer el intento. Eh, y pues nosotros en este intento, en este momento estamos recopilando información de Medellín para poder habilitar el mapa en esta ciudad. Entonces, esa ha sido en resumen como la acogida. Sí, pues, sí, pues. Qué bueno, la verdad, yo pienso que sí debería tener este tipo de iniciativa más personas, porque sí hay que evitar este tipo de casos, ¿verdad? Eso nunca es la idea. De acuerdo. Y la verdad que los apoyo al 100%, me parece súper bonito lo que están haciendo. Bien. Em, no veo que haya más preguntas en el chat, ni nada por el estilo. Entonces, pues, si quieres ya podríamos dejarlo aquí. Listo. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, como te decía, estoy súper de acuerdo con lo que están haciendo. Me parece que es una aplicación súper bonita. La veo súper bien desarrollada. Yo he desarrollado un par de aplicaciones en mi tiempo libre, en un par de cursos online que he hecho en Kotlin, y la verdad que es bien complejo a veces. y, y qué bueno que lo han hecho, qué bueno que han logrado ayudar a tantas personas. Ahí vi que tenían como casi 400 personas ya registradas, ¿verdad? Sí, así es. Que sí, aunque uno diga, chicas, son solo 400 personas, ya son 400 personas que uno tiene registrado en la aplicación y que son potenciales a que sean ayudadas. Entonces, me parece súper bonito y ¿cómo es? Los exhorto a que sigan. Gracias. Así Sí, será. muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por habernos dado esta presentación tan bonita y pues aquí te lo agradecemos mucho. Gracias. No, muchas gracias por la invitación, José. Y a todas las personas les deseo un muy feliz día. Estamos en Igualmente. contacto. Necesiten. Listo. Chao. Gracias.